Ok. Pues bueno, ya vamos a estar concluyendo. Para cualquier duda o comentario, pues tengamos un espacio para realizarlo. Este, entonces, tenemos esta idea de santidad que es como el fuego consumidor. Hablamos que la santidad es único, es ser apartado para algo especial. Entonces, Dios es santo, más santo que Dios no hay nada, por eso es tres veces santo. Vimos la idea del fuego consumidor, que por tanto hay que temerle a Dios, pero también vemos que a través del sacrificio de Jesús, a través de hacer la voluntad de Jesús, que hizo Jesús a Dios, de hacer la voluntad de Dios, fue que Él fue sacrificado y a través de ese sacrificio es que nosotros somos santificados. Fuimos hechos perfectos en santidad. Eso significa que entonces, pues tenemos todo lo necesario para ser santos. Sin embargo, en Corintios nos habla de que busquemos purificarnos para en el temor de Dios, completar este proceso de santificación. Hablaba de que entonces vendría a ser similar el ser santificado que el ser cada vez más como Jesús. Y pues ya hemos visto, ¿no? Tiene que ver con esta purificación, pero también hemos visto que para ser como Jesús, pues hay más procesos, ¿no? Tanto debemos entender que tiene que ver con la humildad, con nosotros reconocer que necesitamos de Dios y quiénes somos nosotros para que Dios nos haya mirado, nos esté protegiendo de esa manera, pero también es buscar conocer lo que lo que Jesús nos ha enseñado y obedecerlo. Pero para eso también tiene que ver con implicaciones de unos a los otros. El discipulado es una gran herramienta para este proceso de santificación. Ya lo vamos a profundizar también esta idea más adelante en otra clase. Pero entonces se dan cuenta que todo se va englobando a que nosotros completemos esta idea, completemos nuestro proceso de santificación, algo que ya se inició de manera completa, como una semilla con el sacrificio de Jesús. Ahora, empezamos con algo que es importante y que no hay que olvidar, y es como inicia Hebreos, ¿no? Que la escritura de Hebreos, que sin santidad nadie verá a Dios. Y esto es algo muy fuerte, porque si bien la santidad nosotros no la conseguimos por nuestros medios, sino que es Jesús quien nos las da a través del sacrificio, si nosotros no hay una verdad tangible y que las escrituras lo insinúan varias veces, que es que lo que no se desarrolla se pierde. Y esto tiene que ver mucho con la santidad. Si nosotros no estamos buscando ser santos, porque de hecho esa es la idea de todo Hebreos. Lean Hebreos y tienes esta frase que les acabo de decir es muy significativa en todo lo que está diciendo Hebreos. Lo que no se desarrolla se pierde. Si nosotros no buscamos desarrollar la santidad, en algún momento la vamos a perder. En algún momento ya no la vamos a tener. La Biblia lo habla de diferentes maneras, pero tiene que ver con lo que habla en Hebreos 12, con lo que hizo Esaú. Esaú tenía su herencia, tenía la herencia de ser el primogénito, pero no la valoró, a tal punto de no valorarlo, de que en una ocasión que tenía mucha hambre, la cambió por un plato de lentejas. No la valoró y lo cambió por un plato de lentejas. Y de ahí fue el proceso de irlo perdiendo. Al venderla, pues bueno, él ya había cedido ese derecho, pero además, pues ya Jacob hizo que su padre lo bendiciera y lo bendijera y pues ya no recibió esa bendición. Pero lo mismo sucede con la santidad, está en el mismo contexto. Si nosotros no valoramos la santidad y no la desarrollamos, la vamos a perder. Y es fuerte lo que dice, ¿no? Sin santidad no veremos a Dios, porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que nos debería a buscar la santidad? ¿Qué es lo que nos debería llevar a buscar la santidad? El temor a Dios.
como aquellos israelitas que obedecieron a Dios por ver el fuego en el cerro. Y nosotros debemos tener temor de Dios para desarrollar la santidad, porque si no, no la vamos a valorar y la podemos perder como Esaú lo hizo. Entonces, esa es la gran lección de la santidad. Y por eso ya vimos qué es, y ya vimos por qué es necesaria para los cristianos. Entonces, pues ya queda en cada uno de nosotros el valorarla y desarrollarla. Pues listo, chicos, hasta aquí lo que les quería comentar. Entonces tenemos alrededor de 10 minutos por si alguien quiere comentar algo, tienen alguna duda. Este es el momento. Yo nada más como que me quedó un poco pensar entre el temor y el miedo, la diferencia entre el temor y el miedo, el temor a Dios y el miedo. La diferencia es lo que haces con ese sentimiento. El sentimiento es muy similar, pero el miedo te lleva a hacer cosas irracionales o no hacer nada, a paralizarte. Y en el caso del temor, te lleva a reconocer el poder de aquello que te está causando temor y por tanto hacer algo al respecto. Entonces, cuando hablamos del temor, sí, a veces nosotros queremos pintar a Dios como que es el Padre amoroso, que lo es, pero solamente es un atributo, es uno de tantos atributos de Dios. O sea, está el amor y lo vemos con su gracia, lo vemos con el hecho de ser santificados sin que nosotros hagamos nada. Ya vimos la vez pasada de ser salvados, de ser de demás, ¿no? Pero también es fuego consumidor. Y al ser fuego consumidor, debemos tener en cuenta que también Él nos puede destruir. Y eso nos debe generar este sentimiento pues sí tengo temor. No quiero decir miedo, pero es un sentimiento similar. Pero ¿qué es lo que lo diferencia? Que el temor me debe llevar a obedecerle y el miedo no necesariamente. Adelante, mamá. Bueno, yo lo entiendo así como cuando uno, el temor nos lleva al respeto, o sea, el respeto nos lleva. En cambio, el miedo nos lleva a escondernos o a correr y y el temor nos lleva precisamente a no hacer las cosas por el amor o por ejemplo, cuando los papás, ¿no? Tal vez yo no quiero hacer determinada cosa porque yo no quiero que mi papá se sienta triste o se avergüence de mí. Eso es tener este temor, hacerlo más bien por respeto. Ajá. Sí tiene mucho que ver el respeto y la reverencia con el temor, porque esa es la reacción que causa este sentimiento. Si no causa ese sentimiento es miedo, pero pues, no te sirve de nada. El temor te debe causar reverencia y que obedezcas. Sí, como un padre no le tienes miedo, cuando quiere que lo obedezca no le tienes miedo porque es un monstruo, sino le tienes miedo porque te va a pegar o porque te puede castigar y pues en consecuencias buscas obedecer. Es algo similar, pero voy a insistir, sí, sí tiene esta parte de este sentimiento o sea, sí, tengo temor. O sea, es algo que no debemos olvidar o no ponerlo como aislado, porque es parte de quién es Dios y nos debería generar eso también. No es como que, pues Dios todo nos ama. Sí, nos ama, pero también es un Dios justo y es fuego consumidor. Y debemos tener en cuenta eso también. No sé si contestamos tu pregunta, Isabel. Sí, sí, gracias, gracias. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo más o tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que quiera que hablemos? También yo creo que es como amor de tu parte para con él, ¿no? Cuando tú tienes temor de herir a tu mamá, a tu papá, es porque tienes amor hacia tu papá o hacia tu mamá, aparte de ese respeto, ¿no? De querer obedecerlo. Debe de haber algo así. Es lo que es la reverencia, ¿no? El temor reverente a Dios. Mm, es que el amor ya entra en otro ámbito, en el sentido de que
tú puedes obedecer con temor y no necesariamente con amor. La expectativa es de que el temor se desarrolle al amor. Ujú, Si se dan cuenta, el énfasis del Nuevo Testamento sí va enfocado más al amor sin olvidar el temor. Pero, ¿por qué del amor? Porque ya se habla de que Dios ya hizo algo desinteresadamente y sin que lo mereciéramos nosotros, que es, pues esto, la salvación a través del sacrificio de Jesús. Entonces nos damos cuenta que no solamente es una cuestión de tenerle temor, sino además es amarlo. Y es que cambie nuestra visión de no solamente reconocer quién es Dios, sino también que hagamos las cosas por amor. Pero es ujú, un amor que se va desarrollando, como el de Primera de Corintios 13. Es un amor agape, el amor que nos demostró Jesús en todo su ministerio y a través de su sacrificio, dando la vida por nosotros, que nosotros no llegamos a tener, que es algo que nosotros vamos a estar desarrollando constantemente en proceso de santificación, porque de hecho de eso se trata también la santificación. Pero la Biblia lo maneja así como que no va a llegar a un punto donde nosotros hayamos terminado de desarrollar el amor, sino más bien que es un proceso continuo. ¿Por qué lo digo así? Porque es como un padre. Un ujú, padre ama a un padre o una madre ama a sus hijos, independientemente de que sus hijos lo amen. Y de hecho, no creo que un hijo llegue a amar a un padre como el padre llega a amar a un hijo. O sea, Ujú. sí, yo quiero a mi mamá, la quiero mucho, y pues sí, o sea, busco amarla, pero yo estoy seguro que el amor que ella me tiene no se va a comparar a lo que yo pueda tenerle. Yo lo veo ujú, con mis hijos, yo los amo un buen, ujú, y pues no, ujú, no creo que ellos me lleguen a amar como yo los voy a llegar a amar. Y es parte del proceso natural, es correcto. O sea, ellos van a tener a sus hijos, espero, y si no, pues pues Dios les va a mostrar cómo amar de otra manera, pero así es. O sea, ese es el amor agape, un amor incondicional. Entonces, ah, pues nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros no ujú. vamos a llegar a amar a Dios como Él nos amó. No vamos a No. llegar a ese punto de amor, a ese Ujú, amor agape que habla Primera de Corintios 13. Pero la ujú, expectativa es que conscientes nosotros busquemos, cada vez desarrollar más ese amor. ujú. Nos ayuda la gratitud, ¿no? También. Sí, Ujú, sí, la gratitud. Pero es que, si se dan cuenta, va relacionados con el temor. ¿La gratitud de qué? Pues De, de que nos salva Dios. ¿Pero de qué? Pues de lo que Él puede hacer en su intuir. ira. ¿Pero por qué puede Ujú. hacer eso en su ira? Pues porque Él es justo y es ujú, poderoso. Entonces, puede destruir todo lo que está mal y eso nos incluye a nosotros. Es justo porque entonces eso implicaría que nosotros pues dejemos de esta existencia. Y sin embargo es amoroso porque no lo hace con nosotros. Las consecuencias de esa injusticia no lo hace con nosotros, lo hace con él mismo, ujú. con su hijo, con lo más valioso. Entonces, ahí se cierra esta idea. Perdón, José Luis, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, Miguel, por el tiempo que te das, de que nosotros podamos aprender todas estas cosas. Pues en lo personal no me queda mucho tiempo, y menos ahorita que tengo como un final de semestre ahí en la escuela y pues aprovecho, ¿no? Que ahorita me quedó este tiempo y yo no estudié, no pude estudiar las escrituras que nos mandaste. Mi comentario pues es enfocado a, primero, para mí, una opinión personal es que entre el miedo y el miedo supone un castigo y el temor pues es tenemos un temor a Dios por sabemos, ¿no? Lo que tú decías, como también es un Dios amoroso, pero la Biblia también dice que se llega a irar, ¿no? Se llega con dos años. Entonces yo lo que apunté, mi comentario es y no sé, este, pues lo quería compartir, lo que apunté aquí en el cuaderno ahorita que estabas hablando de la clase, pues para mí la santidad es vivir como Dios quiere. Apunté que la santidad es el medio que nos une al cuerpo de Cristo.
apunté que la santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios. Y es algo que a todo a todo el que nos digamos cristianos nos tiene que caracterizar. Pero sobre todo, no sé si ahí yo me estoy equivocando. Pienso que a mayor intimidad con Dios, yo creo que hay más santidad. ¿A qué me refiero? Que la santidad es algo que, como nosotros como cristianos, eh, no sé, eso me pareció que dijiste, tenemos que practicar todos los días. Porque O sea, yo creo que la santidad se practica porque, primero que nada, la Biblia dice que Dios es santo y Él nunca pecó. Entonces, si nosotros ya cometimos pecado, ¿en qué momento podemos comenzar, ¿no? Nuestro caminar en santidad con Dios? Me viene a la mente, primero tienes que arrepentirte, tienes que confesar los pecados que tengas, sin ninguna, así que sin guardarte nada, sin ninguna reserva, y empezar a practicar, ¿no? No sé, yo veo como características en Jesús él se autodefinía como paciente, como humilde, pero hay otras características que podemos encontrar como frutos del Espíritu. Entonces, esa es mi percepción de lo que yo pude aprender de la clase y era lo que quería comentar. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ti, José Luis. Y tienes razón. Yo realzo el punto que dices de que entre más santidad podemos tener más intimidad con Dios, porque esa es la idea. O sea, es Dios está, o sea, vamos, entre más te acerques a Dios, estás más en contacto con la santidad que si no eres santo te puede destruir. Entonces, entre más santo, te permites poder estar más cerca de Dios. Y ujú. sí, tal cual como lo dices. Ahora, por otro lado, lo último que mencionabas, porque también quiero hacer énfasis en esto, es, ¿en qué momento entonces comenzamos con este proceso de santidad? Y debemos entender como dos cosas que se relacionan. Una es, ¿en qué momento Dios hizo que fuéramos santos? En el momento del sacrificio de su Hijo. O sea, ese es el momento en que todos podemos gozar de la santidad. Pero entra otra parte que es el momento en que nosotros reconocemos que Dios hizo eso por nosotros y empezamos nuestro caminar de santidad, que básicamente es el proceso en que tomamos la decisión de ser discípulos, que se queda registrado a través del bautismo. Se los pongo de otra manera. eh, que alguien te regale una casa, te la regala y él ya tomó la decisión de regalártela. Pero ¿en qué momento legalmente tú Es tu eres casa. propietario de esa casa? El momento en que firmas que tú recibes esa casa. Tú no hiciste nada más que firmar, reconocer lo que ya se te había dado. Pues bueno, el bautismo es eso, es esa firma. En el momento en que nosotros reconocemos, yo tengo la santidad porque me la dio Jesús y por tanto quiero seguir ese camino de santidad, es esa firma. Entonces, pues ahí es donde empieza nuestro caminar en santidad. Podemos tener tropiezos, baches, pero por eso la Biblia nos dice que no vamos a dejar de pecar, que por lo tanto confesemos nuestros pecados para vivir en la luz. Vivir en la luz no significa que dejemos de pecar, sino más bien estar expuestos, que nuestro pecado sea expuesto y eso genera comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos. Entonces, la idea de santidad no es de que dejemos de pecar, no es como la Iglesia Católica, que alguien santo es alguien que no cometió pecado, que ya dejó de cometer pecado, no. La Biblia nos enseña que alguien santo es alguien que está caminando a ser más como Jesús y por Ujú, tanto a tener más intimidad con Dios. Ese es el proceso de santidad. Entonces, voy a insistir, podemos tener tropiezos, pero mientras sigamos en ese camino, pues estamos en ese proceso de santidad y estamos protegidos ya por la santidad que nos dio Jesús, que ya nos santificó, ¿vale? Y Otra cosa que gracias. decías, otra cosa que decías es sobre el discipulado. Yo creo que en este último tiempo como que se ha dejado
de ver la importancia del discipulado, y yo creo que sí necesitamos buscarlo, y buscar a las discípulas, y lo que decías, ¿no? Ser abierto para poder estar constantemente confesando, para que nos estemos ayudando, ¿no? A precisamente estar viviendo de lo más posible santificados, ¿no? Sí, el discipulado nos tiene el objetivo de que seamos más como Jesús, de obedecer todo lo que Él nos ha enseñado, dice en Mateo 28. Y ese proceso, pues lo podemos conocer de otra manera, ser más como Jesús. Entonces, el discipulado nos ayuda a crecer en santidad. No es lo único, ni tampoco debemos depender del discipulado para ser santo. Es una gran herramienta para hacerlo, pero depende de nosotros que estemos desarrollando la santidad. Y sí, efectivamente, el discipulado es una gran herramienta para desarrollarla. Entonces, pues listo, chicos, ya son 9:38, yo creo que aquí le paramos. Beto, ¿quieres comentar algo? Si quieres, adelante. Ya contigo Hola, acabamos. buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Gracias noches. por lo que compartes. Nada más ahí, entonces, el discipulado, como dice Berta, es viene siendo una herramienta de la santidad, ¿no? Ok, Sí, sí, es una herramienta para desarrollar santidad. Voy a insistir, ok, es una herramienta, no es que sea indispensable para desarrollar santidad, pero es una gran herramienta para desarrollarla. Ok, pues ok, bueno, gracias, Miguel. pues listo, aquí le paramos, que tengan excelente noche. El siguiente tema Sí, también va a Miguel, estar muchas muy bueno, gracias. que es el cuerpo de Cristo. Ajá, también tiene que ver con la iglesia y también va a estar interesante. Bueno, Muy entonces bien. nos vemos el siguiente lunes, que descansen y pues ahí Primero Dios, estamos. gracias, Miguel. Sí, Gracias. Miguel, muchas Buenas gracias. Buenas noches. Buenas noches. noches a todos. Nos vemos, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye. Gracias, buenas noches.